Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se les saluda Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo, especialista en gobernabilidad. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Estamos ya en la cápsula número 9, que es la gobernanza. Vamos a abordar hoy qué es la gobernanza y la próxima semana vamos a abordar qué es la gobernabilidad. Dos conceptos que suenan parecidos, pero que son dos cosas distintas. Y para ello vamos a abordarnos o vamos a ceñirnos a dos autores. Bueno, uno es un autor que lanzó un libro que se llama Teoría de la Democracia, el tomo 1, El debate contemporáneo, de Giovanni Sartori. Y vamos a remitirnos en lo que sería el capítulo número 3 sobre los límites del realismo político. Los límites del realismo político, y ahí básicamente establece lo que estuvimos hablando en la primera cápsula, que es la política pura, política proclive a la guerra versus política propensa a la paz, que es básicamente lo que estamos tratando de abordar en Sin Miedo a la Política. Hechos y valores de Benedetto Croce, que para los que no conocen a Benedetto Croce es muy interesante cómo lo aborda Guillermo Sartori. Y realismo versus racionalismo, el primer libro. Y el segundo es un compilado, en realidad, es un manual de consultoría política lanzado por la Universidad Camilo José Cela. Los coordinadores son el director del Centro Internacional de Estudios Políticos, José Santiago Barnes, María Gabriela Ortega y José Ángel Carpio. Y nos vamos a estar remitiendo a la parte séptima, así lo dice este manual, consultoría en la gestión de gobierno, básicamente en lo que ya es la parte de algunos consejos para formar un gabinete. ¿Por qué hago estas dos aclaraciones? Para aquellos que quieran profundizar más el tema de gobernabilidad, gobernanza, inclusive gerencia política, gestión pública, políticos, politólogos y política, todos los temas que estuvimos abordando pueden ir buscando los libros que voy referenciando. Ya citamos algunos como ganar elecciones de Quinto Tulio Cicerón, ya también citamos el oficio político reiteradas veces, el científico y el político de Max Weber, entre otros autores. Pero bueno, vayamos directamente al tema que nos trae el día de hoy. ¿Qué es la gobernanza? Bueno, básicamente la gobernanza es un concepto hay que partir que la gobernanza es un concepto muy nuevo, es un concepto acuñado o iniciado a partir de 1990. Se dice, algunos dirán que la gobernanza es una forma de gobierno. Yo creo en lo personal que la gobernanza es una herramienta de cómo gobernar, porque si bien es cierto que en los 90 surgía la necesidad de fortalecer las democracias, con la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, la democracia quedaba como único modelo exitoso después de varias décadas de instalaciones de modelos autoritarios y totalitarios contra la democracia. La democracia demostró ser el que consiguió mejores resultados. Es por eso que se quiso instalar el concepto de gobernanza como una forma de hacer gobierno. Hoy por hoy, ese concepto nosotros ya lo entendemos como la gestión pública. La gestión pública es, como hablamos también en cápsulas anteriores, el actuar del ciudadano con relación al Estado. Ahora bien, la gobernanza es cómo el Estado se programa, cómo el Estado calendariza, cómo el Estado procesa esas necesidades por parte de la ciudadanía como institución. Y habíamos hablado en su momento, en la cápsula anterior, la cápsula 8, que es la gerencia política. Y instalamos básicamente que la gerencia política es la capacidad de delegar. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona que ha sido escogida, seleccionada o ha ganado el espacio público para ocupar un cierto cargo? Esa persona tiene que tener la necesidad de conocer estos dos conceptos elementales. Uno lo tocamos el día de hoy, que es la gobernanza. Otro es la gobernabilidad, que abordaremos el próximo miércoles. La gobernanza es la capacidad de accionar de acuerdo a las necesidades con actores, dice, la terminología dice, actores formales y actores informales. Obviamente que es muy noventero, está desfasado decir que haya actores informales.
nosotros sabemos que toda la ciudadanía en general tienen derechos políticos y todos los ciudadanos son actores formales de la ciudadanía. Creo que este concepto más bien fue más una concepción de organismos internacionales que de la academia misma. La academia, cuando la aborda, dice que la gobernanza en realidad es la forma de interrelacionarse entre las instituciones representadas por los funcionarios y los distintos grupos sociales representados por la ciudadanía. Un ciudadano, dos ciudadanos, un representante. También podríamos hablar ahí del debate que hubo en ese entonces, que aborda acá el debate contemporáneo en la democracia, el debate que hubo entre democracia delegativa versus democracia representativa. Todo esto viene detrás del concepto de gobernanza. Y para poner un ejemplo, porque siempre en las cápsulas estamos abordando con ejemplos, para hacerlo más interactivo, para hacerlo lo más rápido posible, para que sea una comprensión fácil, la gobernanza es lo siguiente. La gobernanza es cómo te tratan cuando llegas a una institución. Esa es la gobernanza. El reflejo máximo de la gobernanza es la estandarización de la accesibilidad para realizar un reclamo y recibir respuesta con relación a ese reclamo. Es decir, son los canales de comunicación que establecen las instituciones públicas. Es decir, son los canales de comunicación que establecen las figuras públicas. Es decir, son los canales de comunicación que establecen las autoridades públicas. Es decir, son los canales de comunicación. La gobernanza es comunicación política, la gobernanza es comunicación institucional, la gobernanza es relacionamiento. Y el relacionamiento, una vez más, nos lleva a la capacidad de comunicarnos, que es una capacidad que tenemos nosotros los seres humanos a partir del lenguaje y ahora, hoy por hoy, en estos tiempos, la tecnología para estrechar y escucharnos más entre los demás seres humanos. Y ojo, la gobernanza no solamente es entre el ciudadano y su institución, ya sea municipal, o de la gobernación o nacional. También hay una gobernanza existente entre países vecinos, hay formas de comunicarse entre países, espacios para comunicarse entre países, y también existe una gobernanza mundial, que son los organismos internacionales de espacio para discusión y consensuar ciertas estrategias, como por ejemplo en el Plan 2030, que es fruto de una gran conversación, un gran debate que existió en su momento. Bueno, ahora vayamos directo al ejemplo de gobernanza. En el caso anterior habíamos dicho que una señora solucionaba el tema del caño roto. Ahora tenemos un problema con relación a un señor que se llama Felipe. Felipe tiene un problema con relación a las luces, se va y él hace el reclamo con el tema de la iluminación de su barrio, de su casa, de su comunidad. ¿Y qué es lo que finalmente ocurre? Ahora nos vamos a poner del lado de los funcionarios. El funcionario tendría que tener un cierto manual tiene un marco jurídico, evidentemente existe un marco jurídico, hay una institución, necesita un marco jurídico, él tiene un manual de funciones, un manual de acciones, un manual de procedimientos, y él lo lleva a cabo. Es decir, aparece Felipe, y él tiene que saber que cuando viene Felipe, va a tener su manual, bueno, viene Felipe, problema de luz, debo orientarlo y enviarlo a tal sector. No, problema de luz es mi responsabilidad, debo decirle cuáles son los plazos para restablecer la energía eléctrica en este caso, cuáles son los plazos, quiénes son las personas encargadas, cuál es el número de teléfono al que debe consultar, cómo avanza la resolución del problema, etc. Básicamente, estamos hablando que la gobernanza son acciones que tiene que tener un funcionario o que debe saber. En los cargos más importantes como el de presidente, senadores, diputados, en el caso de gobernadores, concejales departamentales, intendentes, existe también la Constitución Nacional. Cada país tiene un marco legal general de actuación, pero también tiene que tener un marco institucional, es decir, un manual donde lo delimita a partir de la vivencia. Por lo tanto, la gobernanza, si bien en su momento, en 1990, aparece como un concepto de forma de gobierno, hoy por hoy vemos que es más bien, en las democracias contemporáneas, son formas de actuar a través de la experiencia para facilitar y fomentar las relaciones entre la ciudadanía y las instituciones, fomentar las relaciones entre estados, distintos continentes, distintos mercados,
Inclusive la gobernanza hoy por hoy es utilizada en grandes corporaciones privadas, donde se entiende esto. Grandes corporaciones o grandes empresas multinacionales lo utilizan porque entienden que es una forma, una herramienta nacida de la ciencia política, una herramienta nacida del sector público para garantizar la adhesión o al menos la aceptación de los productos que finalmente, productos ya en el sector privado, políticas públicas, derechos en el sector público, con los ciudadanos o el usuario final. Es por eso que me pareció interesante agregar esta cápsula dentro de esta primera temporada de Sin Miedo a la Política, para que la gente entienda realmente que cuando se habla de gobernanza, se habla necesariamente de eso. Y hablaremos en la siguiente cápsula, hablaremos de gobernabilidad, que es totalmente distinto. La gobernabilidad, si bien es cierta, es muy parecida, porque también se habla de un relacionamiento entre actores políticos. La gobernabilidad tiene otra finalidad. La gobernabilidad busca la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia. Y eso es importante que se queden con esta parte en particular de la cápsula. La gobernanza busca que la gente sepa sus derechos. A mayor gobernanza, a mayor promoción de la gobernanza, de manuales claros, la gente va a 1. Identificar las instituciones públicas. 2. Saber para qué sirven, cuál es su función. Y 3. Comprender la necesidad del presupuesto con el que cuentan esas instituciones. Mientras que la gobernabilidad busca, su objetivo principal es establecer una estabilidad para que se pueda actuar, para que las instituciones del Estado, el aparato estatal, pueda actuar de manera eficiente. Es decir, que no haya inestabilidad o desconcierto. ¿Por qué? La gobernabilidad va a ser mucho más, es un concepto un poquito más, tiene por lo menos 10, 20 años más, o se podría inclusive encontrar la gobernabilidad o la noción de gobernabilidad desde la instalación de los estados feudales, porque es lo que es lo primordial. La gobernabilidad busca la prolongación de un modelo, mientras que la gobernanza es una herramienta. Y bueno, eso es todo por esta cápsula cortita. Y después nos quedan otras 2 últimas cápsulas para cerrar este ciclo de Sin Miedo a la Política. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo, especialista en gestión de gobierno. Siempre es un gusto, espero que tengan un hermoso día, atardecer, noche, muchas bendiciones y éxitos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.